Somos tu voz. Ya está con nosotros Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de Terapia de Shock, para hablar hoy sobre un tema importante, además todas las repercusiones y todo lo que ha traído y lo que ha pasado después. De hecho, nos vamos a centrar en ese único tema para que nos alcance el tiempo. Hablamos sobre la muerte de Hassan Nasrallah, quizás una de las figuras más importantes del grupo terrorista Hezbollah. De hecho, si no me equivoco, Moisés fue él quien al final terminó convirtiendo también a Hezbollah como en una especie de partido político, quizás el más importante en Líbano, pero ya tú nos darás los detalles sobre esta figura y qué representa su muerte, que por supuesto es atribuida a Israel. Bienvenido, Moisés, ¿cómo estás? Hola, buenos días Vanessa, y a todos los que nos están escuchando en este momento en Caracas y a los que se van integrando en el vivo en @shockterapia. Efectivamente, Hassan Nasrallah era el líder no nada más político, sino también religioso y militar más importante del grupo terrorista Hezbollah. Evidentemente Hezbollah, como ya todos sabrán, porque ha habido mucha información en estos últimos días sobre cómo funciona este grupo, ¿no? que hace vida en el Líbano. Tiene un ala política, un partido político, y tiene también un ala militar, es decir, es el ejército no estatal más grande que existe en el mundo, todavía lo es. Lo que hemos visto en los últimos días es precisamente cómo Israel ha exterminado a aproximadamente 18 líderes entre políticos y militares de esta organización que es considerada terrorista por los Estados Unidos y que además es considerada, cuando menos el ala militar, es considerada terrorista por parte de la Unión Europea. Pero no nada más han aniquilado a Hassan Nasrallah, que dicho sea de paso, ya era un líder histórico de acción, no es el fundador como tal de Hezbollah. Hezbollah de hecho significa el partido de Dios, literalmente, y Hassan Nasrallah no era el fundador, pero fue el líder más importante, ya tenía más de 30 años liderando la organización. Incluso antes de ser líder de Hezbollah, ya había sido reconocido por Irán como representante en el Líbano de Irán, ¿no? En la región. Y este líder, que ya tenía más de 60 años y que había prometido además la guerra contra Israel después de los atentados del 7 de octubre del año pasado, fue eliminado por un bombardeo con misiles en la ciudad de Beirut, que es la capital del Líbano. Pero además, la persona que es escogida inmediatamente para sucederle, que es Hassan Khalil Yassin, también es aniquilado el día de ayer por fuerzas israelíes. Todo esto sin pisar siquiera el territorio del Líbano. Todo se hizo a través de misiles. Una de las cosas interesantes que hay que mencionar es que mucha gente dice, bueno, ahora Israel haciéndole la guerra al Líbano, y cuando uno observa lo que está ocurriendo en el campo, en realidad los aviones caza de Israel están surcando los cielos del Líbano sin que la Fuerza Aérea o el Ejército del Líbano hagan algo en contra de ellos. Y esto se debe precisamente a que Hezbollah no es una fuerza estatal, y el ejército y la aviación libanesa no están luchando contra Israel. ¿Pero por qué no estarán luchando contra Israel? Porque hay una pugna interna entre el propio gobierno libanés, que dicho sea de paso, en este momento no tiene presidente, tiene un primer ministro, no tiene presidente desde hace más de 2 años, y Hezbollah es un grupo al margen del Estado libanés. Entonces Israel está procediendo a hacer una guerra contra Hezbollah, pero no contra el Estado, no contra el ejército y la aviación del Líbano. Y una de las cosas impresionantes que nos podemos encontrar, bueno, primero que cuando Israel y la propia Hezbollah anuncian la muerte de Nasrallah, empiezan a haber manifestaciones de celebración en el propio Líbano y en Siria, porque recordemos que Nasrallah, como líder de Hezbollah, es el principal aliado en este eje de resistencia que Irán ha formado en la región. Es el principal aliado, ha sido el principal aliado para mantener en el poder a Bashar al-Assad en Siria. Esta es básicamente Irán, Hezbollah en el Líbano, Bashar al-Assad en Siria, Hamas en Gaza, la OLP en manos de Mahmoud Abbas en Cisjordania,
y también los hutíes en Yemen. Otra de las cosas interesantes para redondear esta idea es que la guerra, Israel lo ha dicho muchas veces, y lo último que lo dijo Benjamín Netanyahu en las declaraciones, en su discurso frente a la ONU la semana pasada, es que la guerra no es contra los países ni contra la población árabe musulmana, la guerra es contra los grupos terroristas. Primero Hamas, que fue el autor, material, pero no intelectual quizás, de los atentados del 7 de octubre, y ahora Hezbollah en el sur del Líbano. Sin embargo, pues no se descarta que haya una intervención terrestre en los próximos días o quizás las próximas horas por parte del ejército israelí en el territorio libanés, pero para destruir las lanzaderas de cohetes del grupo terrorista Hezbollah. Porque otra de las cosas que hay que mencionar es que a pesar de que se han aniquilado ya casi una veintena de líderes militares y políticos del grupo terrorista, todavía se considera que tienen alrededor de 150.000 misiles, no todos de última tecnología, pero sí un número importante de misiles que son utilizados contra Israel y que han sido utilizados en este último año. O sea, se habla de aproximadamente 800.000 misiles que han sido disparados contra el territorio israelí en el último año. Están escuchando a Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de Terapia de Choc. Hablemos de la influencia de Nasrallah, Moisés, más allá del Líbano, sino más bien lo que representaba su figura para Oriente Medio, porque evidentemente eso pudiese representar incluso cambios en la estrategia política de Medio Oriente. Incluso hay quienes llegaron a criticar a Nasrallah porque supuestamente él habría fortalecido la presencia de Irán en Líbano. Y aquí caigo en otra pregunta, ¿no? A propósito de esa conexión, ese dilema de Irán sobre si apoyar a Hezbollah o no en esta guerra con Israel, ¿qué crees que pueda suceder o cómo lo ves tú, cómo lo analizas? No, Irán ha demostrado que no está dispuesto a entrar en una guerra directa contra Israel, sobre todo porque sabe que Israel en este momento tiene la ventaja militar y de inteligencia, es decir, conoce los movimientos internos dentro de cada estado, tan es así que fue capaz de eliminar al líder de Hamas dentro del territorio, dentro de la propia capital iraní, Teherán, hace un par de meses, como lo habíamos conversado acá. Entonces, en este momento, Irán no está interesado en entrar en una guerra directa, sobre todo porque sabe que en este estado de cosas Estados Unidos podría entrar a apoyar a Israel, y esto evidentemente llevaría a la guerra adentro del territorio iraní, y por tanto lo más probable es que acabaría por completo y de raíz el programa nuclear iraní. Esto en este momento no es importante para Irán. Importante es mantener el conflicto pero fuera del territorio, es decir, a través de este grupo de resistencia que les mencionaba, a través de Hamas, Hezbollah, la OLP, los hutíes en Yemen. Y de hecho hemos visto cómo a través del catastrófico error estratégico que comete Hamas a la hora de realizar este ataque hacia el territorio israelí el pasado 7 de octubre, la guerra pasó de ser contra Hamas a ser contra Hamas y Hezbollah. Y muy probablemente lo que sí ocurra es que se traslade a ser contra los hutíes en el Yemen. Cosa que incluso puede ser apoyada por Arabia Saudita, que también está en contra de los hutíes. ¿Cuán disminuido además pudiese estar Hezbollah después de estos golpes como estratégicos que ha sufrido, ¿no? Primero la explosión de los Vipers, de los walkie-talkies, ahora, bueno, la muerte de Nasrallah y otros líderes, pero ¿qué tan debilitado no pudiese estar a estas alturas? Hezbollah como grupo, como organización, ha demostrado ser tremendamente resiliente. También hay que decirlo, no funciona igual que Hamas. Hamas funciona como este grupo terrorista que funcionaba dentro de Gaza, que se movía en túneles y que tenía, digamos, más actividad de guerrilla, o sus operaciones eran más al estilo de guerrilla que Hezbollah. Hezbollah se mueve más hacia el plano de la organización militar regular que puede tener un Estado, un ejército. El tema es que precisamente Israel ha demostrado en los últimos días que estaba mejor preparado para la lucha contra Hezbollah que contra Hamas. La guerra en Gaza
ha demorado muchísimo tiempo para Israel, precisamente porque la forma de los movimientos operacionales de Hamas era a través de túneles, un intrincado sistema desordenado en el suelo de la Franja de Gaza, pero cuando se trata de Hezbollah es muy diferente. Se trata de una organización, como les digo, muy al estilo regular de cualquier ejército en el mundo, y por tanto Israel, y lo demuestran los bombardeos que han sido muy puntuales y efectivos además, demuestra que conocía bien cómo estaba organizado territorialmente y políticamente, organizacionalmente, el grupo terrorista. Tanto que no nada más elimina a Nasrallah, sino que además elimina a su sucesor inmediato, que era Khalil Yassin, y muy probablemente, yo lo decían algunos comentaristas que desarrollaron la noticia en estos últimos días, bueno, quizás si me ofrecieran a mí el trabajo de ser el líder de esta organización, diría que no me conviene, porque los últimos 2 líderes han sido asesinados en menos de 48 horas, entonces es un trabajo bastante peligroso. Sin embargo, se tratan de organizaciones que no nada más son militares y políticas, sino religiosas fundamentalistas, muy fanáticas. Sí es muy probable que el próximo líder sea elegido o electo no nada más por la organización interna de Hezbollah, sino además por Irán, porque debemos mencionar, bueno, Nasrallah, de hecho, es nacido en el Líbano, pero fue educado en materia, digamos, religiosa y militar en Irán. Entonces, lo más probable es que Irán se inmiscuya en la toma de decisiones y decida quién es el próximo líder del grupo terrorista Hezbollah. Sin embargo, el propio ayatolá de Irán, que es el máximo representante del Estado iraní, el jefe del Estado, está en este momento oculto en un búnker porque también teme por su propia vida. Y ya para ir terminando, Moisés, ¿cuáles son tus consideraciones o tu valoración del discurso que pronunció el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la ONU? Algunos dicen que el discurso de Netanyahu fue una operación de engaño porque justo en ese momento se estaba decidiendo la acción militar contra Nasrallah en Beirut. Evidentemente tener a Netanyahu, además, debemos decirlo, acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional en la sede de las Naciones Unidas en Estados Unidos, dando un discurso diciendo que el eje del mal había sido desarrollado, mostrando incluso mapas en el discurso, diciendo el eje del mal ha venido siendo desarrollado en los últimos años por la región, porque no están interesados en que se forme este mundo libre y democrático en Medio Oriente. Bueno, hay que decir, uno de los grandes aliados políticos y militares de Estados Unidos y de Israel en la región ha venido siendo cada vez más Arabia Saudita, que se aleja mucho de ser libre y democrática, pero la contraparte, que es una especie de ejemplo que decía Netanyahu en su discurso entre las Naciones Unidas, cómo se ha venido formando esta alternativa a Irán dentro del Medio Oriente, incluso entre naciones que son culturalmente bastante diferentes, como Israel y Arabia Saudita. Pero además de eso, y ya pasando al ejemplo global, hay que mencionar que Irán tampoco tiene todo a tener en este momento, por ejemplo, por parte de Rusia, básicamente porque Rusia no puede abrir otro frente, y menos tan lejos de su propio territorio, cuando tiene una guerra abierta en Ucrania, que dicho sea de paso no ha tenido los mejores resultados militares en las últimas semanas. Pero además, Israel se ha negado en varias oportunidades a dar apoyo militar, tecnológico a Ucrania en su guerra contra Rusia, y es precisamente esta carta que tiene bajo la manga Israel una de las piedras de tranca, ¿no? Es decir, si Israel se niega a apoyar a Ucrania es precisamente para que Rusia no entre en el Medio Oriente a apoyar a Irán, y por eso Rusia se mantiene al margen, porque sabe que si apoya directamente a Irán, Israel empieza a dar material militar a Ucrania en su guerra contra Rusia, y esto haría enormemente efectivo al ejército ucraniano e incluso podría digamos, desequilibrar la balanza que en este momento hay en esta guerra. Entonces, evidentemente, el conflicto no es nada más regional, como lo hemos venido explicando, sino también se convierte en un conflicto mundial por las estrategias, por las alianzas militares y políticas que tiene Rusia y Estados Unidos.
Gracias, Moisés, como siempre, por estar con nosotros. Recuérdanos tu usuario en redes sociales. No, muchísimas gracias a ustedes por compartir este espacio conmigo, como todos los lunes. Les recuerdo a todos los que nos escucharon que me pueden seguir en @chocterapia, Choc como se escribe mi apellido, Chocron, y en Twitter y en Instagram, bueno, en X y en Instagram, y participar con otros, pues, enviar sus comentarios, incluso hacemos esto en radio y además en vivo a través de Instagram. Muchísimas gracias. Era Moisés Chocron, a quien escuchaban, analista internacional con nosotros.